Y para hablarnos precisamente, para contestarnos esta pregunta, ¿por qué aumento de peso si sigo comiendo lo mismo? Nos acompaña la nutrióloga Ruth Soriano, nuestra invitada del día de hoy. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Bien, gracias. Pues con frecuencia llegan a mi consulta personas que dicen comer lo mismo e inexplicablemente van subiendo de peso. A mí me gusta detallar muchísimo en mi entrevista nutricional qué factores pueden influir independientemente de lo que comen. Y hay algunos puntos importantes que la gente no considera, como por ejemplo hábitos de sueño que influyen mucho en la parte del apetito y la saciedad que tenemos. También a veces el que interrumpen abruptamente las sesiones de ejercicios que continuamente hacían y que no consideran que eso implica un menor gasto energético, ¿no? Entonces, aunque sigas comiendo igual, pues empiezas a ganar paulatinamente peso. No peso. quemas esas calorías. También será el metabolismo que va cambiando, o sea, la edad, por ejemplo, a lo mejor, no sé, de los 15 a los 30 comiste lo mismo y tu peso se aumentó igual, pero de repente empiezas a notar que empiezas a subir de peso. ¿Tiene que ver la edad también? Sí, la gente suele considerar muy poquito el hecho de que con la edad vamos cambiando, se va perdiendo masa muscular de forma natural y tendemos a ganar un poquito de grasa. Entonces quieren seguir comiendo igual cuando el gasto energético va un poco en descenso, ¿no? Claro. Ok. Hablabas de los cambios abruptos de sueño. ¿Esto quiere decir dormir poco o dormir mucho? No me quedó muy claro. Ambas cosas son factores que pueden influir. Hay estudios que mencionan que si duermes menos de 6 horas, puedes ganar peso o tiendes a ganar un poco de peso. Eso me está pasando. Y si duermes más de 9 horas, también. Oye, pero ¿qué otros factores lo afectarían? Porque ya hablamos del sueño. Sí. Una persona que sí duerme, que come regularmente bien y sano, pero pues sigue aumentando de peso, eso ya tendría que ver con otros problemas en el cuerpo, como la tiroides o como, no sé, algún otro problema en el metabolismo. Existen personas que pueden tener algún desajuste hormonal, sin embargo, problemas en la función tiroidea no explican grandes ganancias de peso. Pueden ser que alrededor de unos 3-4 kilos pudieran ser explicados por este desorden de tiroides, sin embargo, no en todos los casos, ¿no? Oye, ¿y qué hay con los hábitos de comida? Porque hay tantas diferentes teorías. Unas dicen que sí comas colaciones, otras que no, otras que comas 8 veces al día, muy poquito. O ahí, ¿qué es lo que tú recomendarías? Bueno, definitivamente tener horarios estables de comida es un punto muy importante. Sin embargo, hay ocasiones en las que la colación es mal interpretada y si metemos una colación muy calórica, eso puede representar un extra en tu alimentación. O sea, la colación no es una garnacha, no es un tamal, no es un tamal, no es una gordita sabrosa de chicharrón, un elote con mayonesa. Ay, pues qué fresas. Eso no es una colación. Son muchas calorías. Una colación aceptable podría ser alrededor de 100 calorías, 120. Sin embargo, si tú te comes una bebida así llena de azúcar o de gas, y sodio simplemente también. un café con jarabe, pues puede tener alrededor de 500 calorías. Nada más. ¿Qué? O sea, imagínate, dices, me echo un cafecito de estos sabor vainilla, frappé con Muy rico, crema ligerito, encima. ¿no? 4,000 Es mi calorías. colación. Tiene muchísimo, ¿no? Eso es O sea, bastante. vendrían siendo 120 calorías, como una de estas barritas que te venden en cualquier tiendita, ¿no? Que son como de cereal o de trigo. Sí, más o menos, aunque hay algunas que son mucho más calóricas. O una manzana, o sea, alguna Una fruta. Sí, eso es alrededor de 60 calorías. ¿Qué nos recomendarías tener como colación? Para los que tenemos una tienda de conveniencia, ya nos dijiste, pues puede ser una barrita, que chequemos que sí tenga esas calorías, pero si tenemos la oportunidad de comer comida de veras, Claro, en casita. o alguna fruta, verdura, proteína, ¿qué nos recomiendas? Pues yo creo que la combinación es importante y, por ejemplo, algo de proteína estaría bastante bien. Muy bien. O sea, pechuga de pavo, por ejemplo, un rollito. De Rollito, pechuga puede de ser pavo, queso, una rebanadita de queso panela, o sea, algo así. un poquito de jocoque, algo Ahí un poco está. más nutritivo. Muy Ok. bien. Pues muchísimas gracias por la Gracias. recomendación.